Este video es patrocinado por Hive Latinoamérica. Aún estás a tiempo de inscribirte en el curso Eureka School 780 y convertirte en un mejor estudiante y comunicador de la Biblia. Aprenderás junto al equipo de Crecer Más a investigar en la Biblia, predicar la palabra y crear contenido relevante para las redes sociales. Entra a escuelasabaticalife.com o escanea el código QR e inscríbete. El 10 de abril de 1912, el Titanic, el barco más imponente jamás construido, zarpaba del puerto de Southampton, Inglaterra. Era su viaje inaugural y llevaba 2.223 personas a bordo. El majestuoso y deslumbrante barco había costado $7 millones de la época, unos $200 millones actuales. Solo tenía 20 botes salvavidas, pero ¿a quién le importaba? El Titanic era un gigante indestructible. Sin embargo, en la noche del 14 de abril, un estruendo los sorprendió a todos. El Titanic había chocado contra un iceberg y entonces ocurrió lo impensado. El gigante indestructible se hundió en las profundas aguas del océano. En los días de Jesús, el templo de Jerusalén era visto como un gigante indestructible. El martes, antes de la cruz, al atardecer, Jesús salió del templo y uno de sus discípulos le dijo: «Maestro, mira qué piedras y qué edificios». Tenía razón. Algunas de esas piedras pesaban cientos de toneladas y sus pilares tenían un diámetro tan imponente que hacían falta 3 hombres con los brazos extendidos y tomándose de las manos para abarcar uno de ellos. Pero Jesús respondió que de ese gigante indestructible no quedaría piedra sobre piedra. Escuela Sabática Live presenta la serie El Libro de Marcos. Lección 10. Los últimos días. Al salir del templo, Jesús y sus discípulos se dirigieron al Monte de los Olivos y el maestro se sentó mirando hacia el templo. Entonces Pedro, Andrés, Santiago y Juan se le acercaron. ¿Recuerdan qué le preguntaron? Dinos cuándo sucederá eso. ¿Y cuál será la señal de que todo está a punto de cumplirse? Oigan bien, para los discípulos, la destrucción del templo y el fin del mundo debían ser un mismo evento, pero Jesús sabía que eran 2 eventos distintos y distantes, así que en su respuesta, que está en Marcos 13, se refirió a todo lo que tendría que enfrentar su pueblo desde aquellos días hasta su segunda venida. Por eso la pregunta de esta semana es: ¿qué advirtió Jesús a su pueblo de las distintas generaciones? En primer lugar, a la primera generación. ¿Saben qué es una foto panorámica? Una foto que nos permite apreciar todo el paisaje. Y que se toma con un lente gran angular. Exacto. Panorama viene del griego pan, que significa todo, y orama, que significa vista. Lo primero que hace Jesús en los versos 5 al 8 es mostrarnos una foto panorámica del futuro. Falsos cristos, guerras, terremotos, hambres, alborotos. Estas cosas empezarían a suceder en aquellos días y se incrementarían hasta el tiempo del fin. Es decir, aplica para todas las generaciones de cristianos desde esos días hasta la segunda venida. Pero a partir del verso 9, Jesús cambia el lente de la cámara y muestra 3 fotografías de momentos más específicos de la historia. La primera de esas fotos podríamos titularla La primera generación de cristianos. Era lo que concernía más directamente a los discípulos. Serían perseguidos, entregados a los concilios, azotados en las sinagogas, llevados ante reyes, traicionados por su familia y aborrecidos por todos. Todo esto por la necesidad de predicar el evangelio a todas las naciones. Pero al llegar al verso 14, Jesús les advierte sobre lo impensado. Cuando veáis la abominación desoladora que habló el profeta Daniel puesta donde no debe estar, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿A qué se refería el maestro? A algo que el profeta Daniel había anunciado siglos atrás. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Este príncipe, también llamado el Desolador en la misma profecía, es el general romano Tito, quien en el año 70 de nuestra era lideró la destrucción de Jerusalén, no quedando en el templo piedra sobre piedra. Pero Jesús había dado la señal de huir cuando vieran la abominación desoladora.
Unos años antes de esa gran destrucción, cuando los romanos pusieron estandartes paganos en Israel, los cristianos recordaron las palabras del Maestro y huyeron, y vaya que valió la pena, pues se salvaron de una destrucción donde murieron más de 1 millón de personas. ¿Lo notan? Jesús estaba salvando vidas futuras a 3 días de entregar su propia vida en la cruz. En segundo lugar, a las siguientes generaciones. A partir del versículo 19, Jesús muestra una segunda fotografía enfocada en una gran tribulación que enfrentaría su pueblo en una época en la que los discípulos ya no estarían. Aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido, desde el principio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo, ni la habrá. Oigan bien, aquí Jesús cambia su narración al tiempo verbal futuro, señalando así hacia eventos distantes respecto a su época. ¿Recuerdan que el profeta Daniel también habló de una gran tribulación para el pueblo de Dios en los capítulos 7 y 8 de su libro? Sí, un poder político religioso perseguiría al pueblo de Dios. Durante tiempos y medio tiempo. Correcto. Este periodo profético de 3 años y medio o 1260 días equivale a 1260 años literales y se extendió desde el 538 hasta 1798 de nuestra era. Durante este periodo, el poder simbolizado en la profecía por un cuerno pequeño persiguió y mató a quienes se mantuvieron fieles a la palabra de Dios. Esa gran tribulación sería tan dura que el Señor dijo en el versículo 20 que si no hubiese acortado aquellos días nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Y así fue. El surgimiento de la Reforma Protestante acortó ese tiempo de aflicción para el pueblo de Dios. Y Jesús también advirtió a esa generación que se levantarían falsos cristos y falsos profetas. También sucedió, pues los líderes de este poder perseguidor aseguraban ser los sustitutos de Cristo en la tierra y bajo ese pretexto demandaban obediencia absoluta o muerte. Pero los verdaderos hijos de Dios no fueron engañados, porque Jesús lo advirtió y en el verso 21 les dijo: «No le creáis». ¿Lo notan? Jesús estaba protegiendo a sus seguidores en las generaciones futuras a 3 días de quedar desprotegido por la generación del momento. Y en tercer lugar, a las generaciones de los últimos días. La tercera fotografía es la concerniente a las generaciones de los últimos días. Después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. El cumplimiento de esta profecía se dio con 3 eventos que marcaron el inicio del tiempo del fin. El día oscuro. El 19 de mayo de 1780 se observó un inusual oscurecimiento del cielo durante casi todo el día en una gran sección de América del Norte. No se trataba de un eclipse. La luna oscura. En la noche de ese mismo 19 de mayo, la luz de la luna estuvo velada, como lo había estado el sol durante el día. La lluvia de estrellas. El 13 de noviembre de 1833 ocurrió lo que sin duda puede considerarse como la mayor lluvia de meteoros de toda la historia. ¿Qué ocurriría después de estos fenómenos? La segunda venida de Cristo. En las nubes, con gran poder y gloria. Exacto. ¿Y por qué no ha venido? Oigan bien, cuando el Señor afirma en el versículo 30 que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, se refiere a la primera fotografía. La destrucción de Jerusalén ocurriría en los días de los discípulos, pero cuando dice en el verso 32 que de aquel día y de la hora nadie sabe, se refiere a la tercera fotografía, al día de su segunda venida. No sabemos qué día regresará, pero sí sabemos por las señales que está cerca. Justo antes de que aquel discípulo le mostrara el esplendor del templo a Jesús y él respondiera diciendo que del templo no quedaría piedra sobre piedra, una viuda pobre echaba 2 moneditas en el arca de las ofrendas. Los ricos habían echado mucho más dinero, pero Jesús dijo que ella lo había dado todo.
Eso es lo que se esperaba de aquella generación, es lo que Jesús esperaba de las siguientes generaciones y es lo que Jesús espera de nuestra generación. Él lo dio todo por nosotros, los discípulos lo dieron todo por Él. Muchos cristianos de generaciones pasadas hicieron lo mismo y nosotros, los que hacemos parte de las generaciones previas a su segunda venida, también estamos llamados a darlo todo por Él. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Sabatica Like comienza con un guión literario, yo lo escribo, luego grabo la voz del narrador, grabo a mis hijos, mi esposa, y también intervienen otros actores de doblaje. Yo soy quien revisa y aprueba el guión literario para su grabación, luego hago el guión técnico donde se especifican los efectos de sonido y las imágenes que irán en el video. Mi parte es hacer todos los dibujos que ustedes ven en pantalla y diagramar la secuencia de las animaciones. El audio se edita en Chile, lo hace un amigo, Jonathan, él es misionero voluntario de nuestro ministerio. Cuando el audio está listo y la diagramación está lista, me la envían y yo la sincronizo. Holman me envía el archivo ya sincronizado, yo le doy los últimos toques y lo subimos a las redes. Como ven, la Escuela Sabatica Like es un proceso muy dedicado y meticuloso. Ya vamos para nuestro 5º año. Y para avanzar necesitamos de tu ayuda. Somos miembros de la OSI, eso significa que somos un ministerio oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y todos sus donativos para nuestro ministerio entran a través de la página de la OSI a la que pueden acceder a través del link en la descripción del video o a través del código QR que ven en pantalla. Esto es una garantía de que todos esos recursos serán utilizados para el desarrollo de la Escuela Sabatica Like, Eureka y todos los materiales que nosotros desarrollamos como ministerio para decirle al mundo que el Señor Jesucristo viene pronto. Suscríbete y comparte. Recuerden que juntos podemos crecer más. Si ya viste la Escuela Sabatica Like, ahora podrás medir cuánto aprendiste y saber si has alcanzado el nivel Caleb. ¿Estás listo? Lección 10. Los últimos días. Hola Caleb, esta semana estudiamos la lección titulada Los últimos días. Y como siempre realizaremos 15 preguntas acerca del video de la Escuela Sabatica Like. Si respondes bien 5 preguntas o menos te quedarás en el nivel Akan. Cuidado, solo has ganado piedras y más piedras. Si aciertas entre 6 y 10 preguntas alcanzarás el nivel Manasés. Has logrado algo, pero aún te falta mucho por conquistar. Si alcanzas a responder entre 11 y 13 buenas, alcanzarás el nivel Josué. Has ganado un gran territorio. Puedes dormir tranquilo. Y si aciertas 14 o 15 preguntas, alcanzarás el nivel Caleb. Eres todo un conquistador y un vencedor de gigantes. ¿Preparados? ¡Comencemos! Primera pregunta. ¿En qué fecha zarpó el Titanic en su viaje inaugural? A. 15 de abril de 1912. B. 12 de abril de 1910. C. 10 de abril de 1912. D. 9 de abril de 1910. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la C. El 10 de abril de 1912, el Titanic zarpaba del puerto de Southampton, Inglaterra. Segunda pregunta. ¿Qué respondió Jesús cuando un discípulo le mostró el templo de Jerusalén? A. No quedará ladrillo sobre ladrillo. B. No quedará columna sobre columna. C. No quedará fariseo sobre fariseo. D. No quedará piedra sobre piedra. La respuesta correcta es la D. No quedará piedra sobre piedra. Tercera pregunta. Según el video, ¿qué libro de la Biblia contiene una profecía sobre la destrucción del templo? A. Isaías. B. Daniel. C. Ezequiel. D. Jeremías. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la B. El pueblo de un príncipe que ha de venir
destruirá la ciudad y el santuario. Pregunta número 4. ¿Quién lideró la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo? A. Tito. B. Julio César. C. Nerón. D. Augusto. La respuesta correcta es la A. Tito. Quinta pregunta. ¿Qué señal dio Jesús para huir antes de la destrucción de Jerusalén? A. El levantamiento de un falso profeta. B. Un terremoto en Judea. C. La aparición de la abominación desoladora. D. Un eclipse solar. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la C. Cuando veáis la abominación desoladora que habló el profeta Daniel puesta donde no debe estar, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Sexta pregunta. ¿Cuántas personas murieron durante la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo? A. Más de 1 millón. B. Más de 500,000. C. Más de 200,000. D. Más de 100,000. La respuesta correcta es la A. Más de 1 millón de personas. Séptima pregunta. ¿Cuánto costó construir el Titanic en su época? A. 10 millones de dólares. B. 5 millones de dólares. C. 7 millones de dólares. D. 12 millones de dólares. La respuesta correcta es la C. 7 millones de dólares de la época, unos 200 millones de dólares actuales. Siguiente pregunta. Los discípulos creían que la destrucción del templo y el fin del mundo eran dos eventos separados. Eso es A. Verdadero. B. Falso. La respuesta correcta es la B. Falso. Para los discípulos, la destrucción del templo y el fin del mundo debían ser un mismo evento. Novena pregunta. ¿Durante cuánto tiempo se extendió la tribulación mencionada en Daniel 7 y 8? A. 500 años. B. 1260 días literales. C. Un año profético. D. 3 años y medio profético. La respuesta correcta es la D. Este periodo profético de 3 años y medio o 1260 días equivale a 1260 años literales y se extendió desde el 538 después de Cristo. Décima pregunta. ¿En qué fecha ocurrió el día oscuro en América del Norte? A. 19 de mayo de 1833. B. 19 de mayo de 1780. C. 13 de noviembre de 1833. D. 13 de noviembre de 1798. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la B. El 19 de mayo de 1780 se observó un inusual oscurecimiento del sol durante casi todo el día en una gran sección de América del Norte. No se trataba de un eclipse. Siguiente pregunta. ¿Qué hecho presenció Jesús antes de predecir la destrucción del templo? A. Un milagro en el templo. B. Un sacrificio en el altar. C. Una viuda pobre dando 2 moneditas. D.
un terremoto en Jerusalén. La respuesta correcta es la C, una viuda dando 2 monedas. Pregunta número 12. ¿Dónde se encuentra el siguiente pasaje? Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. A. Hechos 10:7. B. Primera de Pedro 4:7. C. Romanos 13:11. D. Hebreos 10:37. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la D, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Siguiente pregunta. ¿Cuántas personas había a bordo del Titanic? A. 1.500 personas. B. 3.000 personas. C. 2.223 personas. D. 1.800 personas. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la C. 2.223 personas. Pregunta número 14. ¿Qué discípulos le preguntaron a Jesús cuándo ocurriría la destrucción del templo y qué señales habría? A. Pedro y Juan. B. Pedro, Santiago y Juan. C. Pedro, Andrés, Santiago y Juan. D. La Biblia no lo dice. La respuesta correcta es la C. Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Última pregunta. ¿Qué día de la semana se dio este diálogo de Jesús con sus discípulos acerca del fin del mundo? A. Domingo. B. Lunes. C. Martes. D. Miércoles. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la C. Martes, 3 días antes de la cruz. Terminamos. Ahora déjanos un comentario diciéndonos a qué nivel has llegado. Si alcanzaste el nivel Caleb, ¡felicitaciones! Y si no, la próxima semana tendrás una nueva oportunidad de lograrlo, porque siempre debemos apuntarle al nivel Caleb. Recuerden que juntos podemos crecer más. Si quieres aprender con el equipo de Crecer Más a investigar en la Biblia, predicar la palabra y crear contenido relevante para las redes sociales, inscríbete al curso Eureka School 780. Entra a escuelasabaticalike.com o escanea el código QR para conocer todos los detalles y convertirte en un misionero para tu iglesia y en las diferentes plataformas digitales. Eureka School 780. Recuerden que juntos podemos crecer más.